Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal. Bienvenidos aquí a este primer episodio de Cafés con Zagal. Y en esta ocasión estamos en la Sala González Roque de la Universidad Panamericana. A partir de ahora, hasta el infinito y más allá, como dicen por ahí, vamos a tener la oportunidad de entrevistar, charlar con escritores, artistas, escultores, coreógrafos, con personajes de la política, todos los miércoles aquí en la Universidad Panamericana. Y bueno, pues hoy que tenemos este primer café, dicho sea de paso, sin café, lo que no deja de ser un poco irónico, pues tenemos un invitado de lujo, un amigo mío, exalumno mío, que es José Manuel Cuéllar. José Manuel, ¿cómo estás? Doctor, muy bien, y qué privilegio estar inaugurando este café sin café, Sí. pero qué privilegio. Bueno, así es la vida. Por cierto, tú conoces una leyenda sobre el café, déjenme contársela. Y decían que en el Islam el arcángel Gabriel le iba revelando a Mahoma pues, el Corán. Por cierto, Mahoma no sabía escribir. Todo era a punta de memoria, entonces estaba agotado ya el profeta Mahoma después de estar recibiendo esta intensa revelación, y en un determinado momento el profeta ya no puede más, se agota, está durmiendo, no se sostiene, y entonces desaparece el arcángel y vuelve a aparecer Gabriel con un líquido oscuro y humeante, se lo da a beber al profeta y el profeta revive. El café que nos revive a todos. Exactamente. Oye, José Manuel, bueno, les cuento, José Manuel fue mi alumno en la preparatoria de la Universidad Panamericana, es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, eres maestro en Filosofía también por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Por la Universidad de Barcelona, sí. Es además escritor, novelista, es un gran novelista, tienes 3 novelas ya publicadas y las 3 premiadas, ¿verdad? Sí, por suerte, he tenido suerte. No seas mentiroso. ¿Por qué escribes novelas, José Manuel? Yo creo que hay una dimensión terapéutica, ¿no? Doctor, y usted coincidirá conmigo en que escribir relaja, escribir distiende, y escribir es al fin y al cabo una manera de expresarse. ¿Escribes en computadora o a mano? Escribo en computadora, no puedo escribir a mano. ¿Revisas en impreso o en computadora? En computadora, no, hombre, todo en computadora, hay que ser ecológicos, doctor. Oye, y estas novelas, tú dirías que tienen un elemento autobiográfico, porque se dice tradicionalmente que el cuento es el género y el poema de la gente joven, y que la novela es un género pues ya de la gente mayor, porque hay que tener experiencia de vida, y que toda novela tienen, dicen algunos, siempre un gesto autobiográfico. ¿Tus novelas cómo se te ocurrieron? Yo creo que sí, yo creo que hay un gesto autobiográfico, ¿no? Según yo no, pero queriéndolo o no, uno cifra algunas experiencias propias ahí en el libro, entonces ahí están por lo menos sensaciones, vivencias elaboradas, pero yo sí creo que hay un gesto autobiográfico en la escritura de cualquier novela, y vivencias creo que todos las tenemos, digo, no es una cuestión de acumulación de vivencias, ¿no? Entonces esto de que la novela sea un género para gente mayor o gente ya experimentada, pues no necesariamente, ¿no, doctor? ¿Tu primera novela cuál fue? Mi primera novela, El caso de Armando Huerta, que era una novela policíaca, ambientada en el México de los 80s. Ya lejano para algunos. Ya lejano para algunos, para mí. Por ejemplo. Por ¿Tu ejemplo, segunda novela? Mi segunda novela, Ciudad de México. No, perdón, El Club de las Medias Rotas, que es una novela que se publicó en España, y es una novela un poco más introspectiva, ¿no? Donde hay pie para estas disquisiciones un poco más largas. Sí, me acuerdo de ella. Es una novela por momentos nebulosa, ¿no? Nebulosa, Sí. Yo diría turbia, un poco oscura, sí. Y finalmente, Ciudad de México, que es una novela ambientada en la Ciudad de México, y es una recreación o una actualización de las tragedias griegas. Es la voluntad individual de una pobre mujer que llega a la Ciudad de México y se enfrenta con esta fuerza todopoderosa que es la ciudad. ¿te gusta la Ciudad de México? Me encanta la Ciudad de México. ¿Qué es lo que te gusta? ¿La vida de corrupción? Pues sí, tengo que decir que soy un poco masoquista, ¿no?
talento para la destrucción que tiene la ciudad. No, me gusta. estás evadiendo la respuesta. Te dije si lo que te gustaba de la Ciudad de México era la vida de corrupción. No, la corrupción evidentemente la vida no. de corrupción y crápula de esta ciudad. No, hombre, no tanto así, pero sí que tiene su encanto la Ciudad de México, que es un canto nebuloso, turbio, es un encanto paradójico. Sí, me ¿Tus gusta. escritores favoritos? Borges, latinoamericano del siglo XX, pero también me encantan, por ejemplo, Robert Musil, ¿no? Y no sé, el propio Emilio Uranga, del que ya hablaremos. Claro, este es su más reciente libro, La Revolución Inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI. Oye, pero antes de entrar a tu último libro, un texto muy bonito, un ensayo muy interesante, me gustaría seguir hablando contigo sobre tu vida de escritor. ¿Escribes de noche o de día? De noche, yo soy completamente nocturno. Mi lucidez comienza a las 10 de la noche y concluye a las 4 de la mañana más o menos. ¿Con whisky o con café? Con café. Con café, expreso cortado. Expreso cortado. Cuando escribes tus novelas, estas novelas que has escrito, ¿tienes un plan, haces un ejercicio de personajes o...? Sí, claro que hay un plan, hay una especie de esquema que al final se rompe, que al final uno obedece más a la intuición y a la musa que a otra cosa, pero sí que hay un esquema básico inicial, sí. ¿Cuál es el principal reto con el que te has encontrado al escribir una novela? El lenguaje. Digo, tenemos un idioma, el castellano, que está lleno de vericuetos, de entresijos, que tiene una riqueza semántica tremenda y es este monstruo indomeñable el que uno tiene que enfrentarse. ¿Tu lector, tú dirías que escribes para un tipo de lector de cierta edad, de cierto lugar, o tu interlocutor, hablas con el lector? Sí, yo creo que sí pienso en un interlocutor afín, ¿no? Pienso, no sé, en una persona que ha sido víctima, habitante de la Ciudad de México. En edad no pienso en un rango definido de edad, pero sí, en una persona afín a mí, en una víctima de la ciudad como yo. ¿Algún consejo a un escritor? No sé si sirva de consejo o desmotive a alguien, pero no tenerle miedo a la basura, ¿no? Al basurero, a tirar las cosas. Tú has tirado mucho. Muchísimo, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de este último texto, La Revolución Inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI. Y bueno, es como premonitorio, ¿no? Porque esto salió, ¿cuándo salió? ¿Está editado por Ariel? ¿Cuándo salió? Salió en marzo de este año, es decir, antes de las elecciones, que todos estábamos en vilo. Y claro, ahora, ya después de las elecciones, pues tiene otra lectura, ¿no? ¿Quién fue Emilio Uranga? Emilio Uranga era un filósofo, fue la mayor promesa de la filosofía mexicana a finales de los 40, principios de los 50, cuando estaba la fiebre de la filosofía de lo mexicano, Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Quería saber qué es esto de lo mexicano. ¿Qué es el mexicano? Se hacían esta pregunta, que es una pregunta vigente, ¿no? La crisis de identidad no la hemos superado para nada y hoy nos golpea más que nunca. ¿Qué es el mexicano? Se preguntaba Emilio Uranga. Y él después va a tener esta trayectoria muy peculiar, muy curiosa, porque va a ingresar a la política. Él va a ser consejero de Adolfo López Mateos, va a ser consejero de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de López Portillo. Caray, puras joyitas. Bueno, de Adolfo López Mateos dicen que fue el último presidente querido en México, ¿no? El último presidente del PRI que la gente creía, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuela no lloró, pero sí estaba pendiente cuando le dio, que fue un derrame cerebral, un aneurisma. Sí, tenía 7 aneurismas cerebrales. Y entonces mi abuela estaba, no acongojada profundamente, pero sí conmovida por la muerte de Adolfo López Mateos, cosa que hoy por hoy se puede morir algunos expresidentes de la República y no me extrañaría que hubiera manifestaciones de gozo, ¿no? Oye, y algo bien interesante es que este es un momento para quienes nos dedicamos a la filosofía en el que los filósofos tenían contacto con el poder, ¿no? ¿Cómo llega un profesor de filosofía a estos niveles?
Claro, bueno, es que estamos acostumbrados a pensar en el filósofo como alguien que trabaja sobre todo en el aula o en algún escritorio. Raro es el que hace activismo, ¿no? Que sale de la academia. Emilio Uranga, él hace un viaje de estudios a Alemania después de haber protagonizado la filosofía de lo mexicano, y él es uno de los primeros, pertenece a esta primera generación que se beneficia de todos los programas y de todas las instituciones que crea el PRI, ¿no? El PRI crea una serie, por ejemplo, la Casa de México en París. Bueno, ya desde antes existía el Colegio Nacional, pero es darle un impulso fuerte a estos intelectuales de los que después el propio gobierno se allega, claro, los convoca. Esto es algo que el PRI hizo el viejo PRI, anterior a Peña, lo hizo muy bien. O sea, el Museo de Antropología, los grandes museos, esa identidad, eso, había un discurso cultural detrás del... Claro. Y yo creo que hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador está recuperando, nutriéndose del discurso cultural que abandonó, claramente me parece que en el sexenio de Peña se abandonó ese discurso y convirtió en una especie de discurso de autoayuda, de mexicano, échale ganas, que... Exacto, sí, un discurso de autoayuda, de eslogans, pero esta armazón teórica que además tiene una narrativa histórica, que tenías a los principales filósofos alrededor o detrás de los príncipes escribiendo los discursos, pues esto estamos hablando de otro PRI, el PRI de los 50s, y con Emilio Uranga en medio. ¿Y qué hacía Emilio Uranga? ¿Cómo era Emilio Uranga? Bueno, Emilio Uranga tenía una personalidad explosiva, era un energúmeno. Él nace en 1922, fallece en 1988, una fecha muy significativa para el PRI. Él era muy temperamental, él era un escritor que mojaba la pluma en veneno antes de escribir, se enemistó con medio mundo, tuvo pleitos con Daniel Cosío Villegas, con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, con Juan José Arreola, con medio mundo, pero era extremadamente inteligente. Oye, bueno, tener pleitos con esas personas... Tenía el nivel de polémica y de debate, por supuesto. Con alguno de ellos, ¿no? Bueno, no porque ya están muertos, pero ¿y cómo llegó a eso? ¿Cuál era su función? ¿Era un consejero, hacía discursos? ¿Cuál dirías tú que es la aportación fundamental de Uranga? Él para 1960, que es el año en el que me ocupo, cuando la revolución cumple 50 años, pero también tienes una revolución cubana que pone en crisis la legitimidad y la viabilidad de nuestra revolución. Ahí Emilio Uranga, en una serie de artículos, se encarga de llenar de contenido las palabras presidenciales. Eso se encarga. Ya después hará otra labor tras bastidores. Con Díaz Ordaz, por ejemplo, se dice que escribió muchos discursos de Díaz Ordaz, que tiene una columna anónima en la prensa y que incluso escribió un libelo, El Móndrigo, que es el diario apócrifo de un estudiante masacrado en el 68. Bueno, pues ese lo escribió él. Se presume. En su momento acusaron a Emilio Uranga de haber escrito este diario infame, que es un diario infame. ¿Cómo se llama? El Móndrigo. No lo conozco. El Móndrigo, sí. Y claro, uno lo lee y sí que está la pluma de alguien sumamente inteligente, sí que está la mordacidad y el humor, seguramente de Emilio Uranga. ¿Qué quiere decir esto de llenar de contenido las palabras de Adolfo López Mateos? Claro, pongo un ejemplo. En 1960, a Adolfo López Mateos, en una entrevista, le preguntan de qué orientación es su gobierno. Ya díganos, porque tenía guiños socialistas, una posición un tanto ambigua ante la Revolución Cubana, y el presidente responde con unas palabras enigmáticas. Dice: mi gobierno es de extrema izquierda, dentro de la Constitución. Lo que puede significar... Lo cual puede significar... Cualquier cosa. Y escuchar extrema izquierda de boca de un presidente, si hoy nos altera, pues yo creo que para esos años, 1960 también. Y Emilio Uranga se dedicó en los siguientes meses a escribir artículos diciendo: a ver, el presidente trató de decir esto. El presidente lo que está diciendo es que en México, históricamente, la Revolución Mexicana se convirtió en un texto en la Constitución mexicana, y de la Constitución derivó
un Estado. Oye, es de una extraordinaria actualidad esto. El presidente electo perfectamente podría decir eso, no soy de extrema izquierda dentro de la Constitución. Sí, perfectamente. Y también las aclaraciones y acotaciones que hace Uranga son perfectamente vigentes. El papel de la Constitución a 100 años y después de no sé cuántas reformas, oye, ¿qué es eso? Contaste una magnífica anécdota, la contraanécdota. Lo que el pintor Siqueiros dice al respecto, ¿te acuerdas? Ah, claro, Sí, cuando el presidente dijo que era de extrema izquierda dentro de la Constitución, pues uno de los primeros que puso el grito en el cielo fue Siqueiros, ¿no? David Alfaro Siqueiros. Y él se adelantó a Venezuela, se adelantó al presidente y dio un discurso que culminó con una porra, una especie de antiporra, donde gritó que López Mateos era de extrema derecha fuera de la Constitución. O sea, iba el presidente a Venezuela y David Alfaro Siqueiros fue antes, unos días antes, a arruinarle la visita, sí. Bueno, y le fue como en feria. Y le fue como en feria porque en cuanto llegó a México fue arrestado y estuvo en Lecumberri varios años. Estuvo varios, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Oye, la revolución inconclusa, ¿cuál dirías que es la tesis fundamental de este libro? La Revolución Mexicana no es un suceso histórico, no es algo que pasó en 1910, es algo que está en el futuro señalándole la ruta a seguir a México, es la brújula de México. ¿Tú crees que el resultado de las elecciones, la revolución sigue siendo vigente e inconclusa, que ha sido un nuevo aire? Sí, completamente. O sea, la Revolución Mexicana va a estar en nuestros debates porque la revolución fue la tercera transformación. Hoy se nos propone una cuarta transformación, ir más allá de la Revolución Mexicana. ¿Y qué fue esto de la Revolución Mexicana? Pues tenemos que mirar a Emilio Uranga. Oye, bueno, pues es una extraordinaria actualidad, pues José Manuel, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por estar aquí, por concedernos esta entrevista y bueno, esperamos tenerte pronto. El libro se puede conseguir en todos lados, ¿no? Sí, el libro está en todas las librerías, lo publica Ariel. Maravilloso. ¿Tienes algún otro proyecto? Ahora estoy escribiendo la biografía intelectual de Emilio Uranga, que es un proyecto más ambicioso y más oscuro también. Ya, porque tú tienes acceso además a los diarios de Emilio Uranga. A los diarios personales de Emilio Uranga les he echado un ojo a su correspondencia y se trata de recrear a esta figura esquiva y desenterrar cosas que no siempre son placenteras. Oye, y lo que habrá que ver es quién es el Emilio Uranga de los próximos sexenios. ¿Quién será? Yo no. ¿Quiénes serán estos ideólogos? No, hombre, no. Bueno, oye, pues muy bien, José Manuel, muchísimas gracias, amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es la primera de muchísimas aquí en Café con Sagal. Y me gusta siempre despedirme con un moto, con una frase que decía el gran filósofo alemán Immanuel Kant: sapere aude, atrévete a saber.